Bien, en este video les voy a hablar de una colisión simple. En internet ustedes podrán revisar algunos códigos para el desarrollo de colisiones. Particularmente en este yo les voy a hacer una explicación de una colisión simple, donde prácticamente vamos a colisionar dos imágenes tomando digamos que el contorno cuadrado de la misma. Para esto, ya tengo el siguiente documento donde les voy a explicar cómo va a funcionar este tipo de colisión. Bien, partimos de tener imágenes fijas. Digamos que aquí está mi imagen A y mi imagen B. En la imagen A, cuando uno lee una imagen a través de la función readImageFile, lo que proporciona son dos vértices de la imagen, o sea, el vértice superior izquierdo y el vértice inferior derecho, que aquí yo he denominado con los puntos X inicial de la figura A, Y inicial de A, X final de la figura A, Y final de la figura A. Si conozco estos dos puntos, entonces podría conocer estos otros dos, que corresponde a X final de la figura A y el Y inicial de la figura A, y este otro sería el X inicial de la figura A y el Y final de la figura A. Bien, de esta misma manera generamos la nomenclatura para la figura B, solo que en este caso la terminación sería para ambos puntos la letra B. Bien, de esta manera vamos a comenzar la descripción de nuestras imágenes. En el segundo punto es cuando consideramos el desplazamiento de la imagen, en cuyo caso lo que vamos a hacer, si nos queremos desplazar hacia la derecha, es sumarle un valor al valor de X inicial y al valor de X final. Entonces aquí yo le voy a sumar un valor a la coordenada en X, tanto en el inicial como en el final. Si yo no considero ese valor que se le sume a ambos puntos, entonces digamos que aquí yo no lo considero, lo dejo fijo y solamente se lo sumo al valor inicial. Entonces este punto se va a empezar a desplazar dejando este fijo, y entonces la imagen lo que va a ocurrir es que se va a ensanchar. Lo mismo va a pasar si yo sumo el valor inicial en Y y no sumo al valor final en Y. Entonces este punto se va a empezar a desplazar hacia la parte de abajo, digamos que en este caso aplanando la imagen. Entonces es importante considerar que la suma se realice en ambos puntos de la imagen, y es lo que estaríamos presentando en la parte de abajo. Si yo quiero desplazarme entonces hacia la derecha, tomo el valor de una variable y se lo sumo en X. Entonces aquí está mi X inicial de la figura A, que corresponde precisamente a lo descrito aquí. Aquí está mi X inicial A, mi Y inicial A, mi X inicial A, mi Y inicial en A. Entonces sumo este valor para desplazarme hacia la derecha, y lo mismo tendría que considerar en mi X final. Si yo quiero desplazarme a la izquierda, entonces no voy a sumar, sino más bien voy a restar, y también tendría que restárselo a este punto y a este punto. Si quiero hacer un desplazamiento hacia arriba, entonces empiezo a decrementar. Recuerden que en una ventana gráfica decrementar es ir hacia arriba. Entonces tomo el valor de una variable y ese valor pues se lo resto a mi coordenada en Y. Entonces es una variable en Y de mi figura A para ir en, digamos que se lo resto al valor inicial de A y al valor final de A. Esto me va a permitir desplazarme hacia la parte de arriba. Si me quiero desplazar hacia la parte de abajo, entonces tendría que sumarle este valor hacia Y, a mi Y final en A y a mi Y inicial en A. Entonces, tomando en cuenta esto, para el desplazamiento de mi imagen podríamos tener expresiones abreviadas. Digamos que a X inicial en A le estoy sumando el valor de esta variable en XA. Si esta expresión la abrevio para dejar el resultado final en la misma X inicial A, y lo mismo hago para esta expresión, abreviar mi operación aritmética y dejar el resultado en la misma variable X inicial en A, y lo tomo en cuenta para los demás las demás variables, entonces lo que yo tendría es lo siguiente. Esto sería una escritura abreviada
para generar el desplazamiento hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia la parte de arriba, hacia la parte de abajo. Entonces voy a considerar que siempre mi punto inicial y final, tanto en X como en Y, es el mismo si yo genero una expresión abreviada para restarle. Vean, en este caso, para restarle en X inicial y en Y final. Entonces genero desplazamientos a la izquierda o a la derecha tomando en cuenta una expresión abreviada, y esto es lo que tendría que considerar. Si me quiero desplazar hacia la parte de arriba, entonces voy a decrementar en X inicial y en Y inicial y en Y final. Si me quiero desplazar hacia abajo, entonces le incremento a Y inicial y a Y final. Si me quiero desplazar hacia la derecha, entonces a X inicial y a X final le incremento. Si me quiero desplazar a la izquierda, entonces le decremento a X inicial y a X final. Entonces esto sería una expresión abreviada que tendría que considerar para generar estos desplazamientos, y bueno, al final en la imagen voy a considerar el último valor después de haber desarrollado el incremento. Bien, ahora pasemos a la parte de las colisiones. Digamos que existen varios tipos de colisiones y esta es la más simple de explicar, y bueno, de ahí vamos a tomar las siguientes. Y bueno, en este caso tendríamos una colisión muy baja, o sea, la probabilidad de que exista este tipo de colisiones realmente es nula, puesto que bueno, si trabajamos con imágenes, recuerden que estaría basado en píxeles. Entonces tendríamos que hacer coincidir la esquina de esta imagen cuadrada con la esquina de la otra imagen, entonces sería un pequeño píxel. Entonces si ocurre este evento de que la esquina inferior derecha de la figura A coincide con la esquina superior izquierda de la figura B, entonces aquí es a donde estaríamos desarrollando nuestra acción. Y bueno, también tendremos que considerar las demás esquinas, por eso están las otras tres imágenes. Digamos que la expresión relacional para condicionar este punto es: si el valor de X final de la figura A, o sea, este es el valor X final de la figura A, es igual al valor inicial de la figura B, y el valor final de la figura A en Y, o sea, con respecto a Y, es igual al valor inicial de B de la figura B, entonces aquí es a donde estaríamos dando el punto de colisión. Y tendremos que tomar también las mismas expresiones para los demás consideraciones en los otros tres puntos. Al final, esta expresión es una expresión que finalmente es excesiva, puesto que si yo condiciono nada más el valor de X, el valor de X final de la figura A, si es igual al valor inicial de la figura B, sería más que suficiente, ya que tanto en X como en Y los dos puntos coinciden. Digamos que entonces esta parte de la expresión estaría de más. Bien, entonces es una colisión muy baja, la probabilidad de que esto ocurra realmente es muy difícil. Pasemos a la otra colisión. Entonces aquí la catálogo como colisión baja, no muy baja, pero sí está baja. Bueno, pero en este caso ahora estaría considerando que la colisión es en un lado. O sea, ya considero dos puntos y toda esta área estaría determinada por la colisión. Lo mismo si la colisión se da del lado izquierdo, del lado derecho, si se da en la parte de arriba o en la parte de abajo. La expresión que relaciona esta colisión estaría dado por la siguiente escritura. Entonces yo pregunto si el valor de X final de la figura A, que es este punto, es igual al valor de X inicial. Entonces, que es precisamente este punto. Si ocurre en esta línea y además el valor en Y inicial es Y inicial, que es este punto hacia la coordenada en Y, es mayor al Y inicial de B, o sea, con respecto a este valor, si este valor es mayor al de este y además este punto es menor al de Y, entonces estaríamos generando una colisión sobre uno de los lados. Entonces, tomando en cuenta esta expresión, tendríamos que considerar también los demás lados, los siguientes tres.
Bien, sin embargo, aún así nuestra colisión pues es de nivel bajo. Ahora pasemos a la siguiente colisión. En este caso será una colisión media, donde consideramos que el objeto se encuentra ya dentro de la segunda figura. La expresión para este caso pues ya considera un rango de valor efectivo en X y un rango de valor efectivo en Y. En este caso preguntamos ya no si el valor de X final es igual al valor de X inicial de la figura B, sino si es mayor o igual. Al indicar si es mayor o igual es porque la imagen puede estar más hacia al fondo de la segunda imagen, no como en este caso que obligadamente tiene que estar sobre la línea. Entonces si la imagen se viene desplazando y toca la línea, bueno, ya hay una colisión. Pero si por alguna razón el incremento de la imagen no pasa sobre la línea de la segunda imagen y se desplaza hacia adentro, entonces no va a detectar la colisión. Por eso es que, bueno, en este caso se considera si es mayor o igual, considerando en este caso que puede ser la línea o incluso ya estar sobre la segunda imagen. Entonces esta es una colisión, digamos, ya de nivel medio. La expresión que involucra con respecto a Y es si ambos puntos se encuentran dentro de la imagen de la figura B, que corresponde precisamente a la expresión que teníamos anteriormente. Y lo mismo, bueno, tendremos que considerar las expresiones para los otros tres lados de la imagen. Bien, esta sería una expresión para una colisión media. Ahora bien, si quieren tener una colisión de nivel alto, pues entonces no consideren ni un punto, ni una línea, ni que dos puntos se encuentren dentro del área, sino basados en los vértices de la imagen, pues determinar un rango de ese punto con respecto a la segunda imagen en la posición de X y en la posición de Y. Y de hecho, vean también la expresión se extiende para considerar ese rango. Entonces, para este punto, si la imagen entra por este lado, tomando en cuenta este punto, pregunto si el valor de X final de A es mayor al valor de X inicial de B. Entonces, tomando el valor de este punto, pregunto si es mayor con respecto a este punto. Y en la segunda expresión pregunto si este punto es menor con respecto a este punto. Entonces quiere decir que se encuentra dentro del área en X. Y con respecto a Y, pregunto si el valor final de Y es mayor al valor inicial de B. O sea, si este punto se encuentra dentro de este valor. Y también pregunto si este valor de Y en final de la figura A es menor con respecto al valor de Y final de la figura B. Entonces ya con esto estaría contemplando un rango bastante amplio, tanto en X como en Y. Y bueno, de esta manera también lo tendré que hacer con respecto a los demás puntos. Si la figura entra por el lado izquierdo, perdón, por el lado derecho, por la parte superior derecha, o si entra por el lado inferior izquierdo o el lado inferior derecho. Y entonces estas serían las expresiones que me permiten tener una colisión de nivel alto. Al final, si ustedes observan también las expresiones, se podrán dar cuenta que, por ejemplo, en el caso de esta expresión es la misma que se encuentra en la parte de aquí abajo, solamente cambiaría con respecto al valor de Y. Y lo mismo va a ocurrir aquí. Esta expresión es la misma que se encuentra en la parte de abajo con respecto a X y cambia solamente con respecto a Y. Digamos que ya en la parte del compilador voy a considerar estas mismas expresiones y a reducir un poco más empleando uniones y uniones O. Y bueno, finalmente esta expresión también es la que hay que considerar como condicional del if para posteriormente realizar una acción. Bien, esta sería la explicación de la colisión que voy a tomar en cuenta. Digamos que también es una colisión cuadrática, tomando los 4 vértices de un cuadrado. Existen colisiones circulares, polinomiales y bueno, de algoritmos por contorno, pero eso implica una mayor programación y realmente pues no es el objetivo de este video. Bien, vamos a pasar al
al compilador para desarrollar el código fuente y bueno, tomando en cuenta el mismo nombre de las variables para poder seguir con estas mismas expresiones y aplicarlas directamente para demostrar la colisión. Pasemos al compilador para demostrar esta teoría que acabo de mencionar. Bien, continuando ya en el CodeBlocks, ya tengo desarrollado el código fuente para implementar el proceso de colisión. Y bueno, vamos a comenzar con la descripción. Inicié mi ventana gráfica, previamente el compilador ya lo configuré para trabajar en modo gráfico. Y bueno, voy a declarar dos imágenes de tipo void apuntador para generar mi bitmap. Voy a trabajar a partir de bitmaps y bueno, una variable char para generar el desplazamiento de mi imagen. Empleo la variable reachImageFile para cargar la imagen cuadrado .jpg y bueno, aquí le estoy dando las coordenadas de donde se va a imprimir esta imagen. Posteriormente creo memoria dinámica para generar el espacio que va a tener mi bitmap y bueno, esta descripción ya también lo habíamos mencionado en videos anteriores. Ya una vez que he creado el espacio de memoria, el bitmap, pues entonces con la función getImage le digo que tome de las coordenadas 1,1, 60,60 la imagen y la guarde precisamente en mi variable imagen1. Esto también ya lo habíamos descrito en videos anteriores. Este procedimiento fue para almacenar entonces la imagen cuadrado.jpg en una variable de nombre imagen1, o sea mi bitmap. Y el mismo procedimiento lo desarrollo para una segunda imagen y que finalmente también es un cuadrado. Después limpio pantalla y bueno, implemento la función playZone para agregarle un audio a mi aplicación. Una vez que he considerado las imágenes con las que voy a trabajar, que en este caso se tratan de dos cuadrados, pues declaro aquí mis variables y es el mismo nombre que tenía en el documento que previamente había presentado. Entonces tomo un valor de x inicial, un valor de x final en a, un valor inicial en a y un valor en y final en a. Y bueno, entonces aquí lo que estoy proporcionando son mis valores iniciales. Para x inicial en la figura A sería de 10 y en el final sería de 70. Entonces mi imagen de 10 a 70 sería de 60. Y en el caso de y le estoy diciendo que mi variable inicial se encuentre en 60 y mi variable en y final se encuentre en 120. Entonces la resolución en y sería de 60 a 120, entonces serían 60 píxeles, lo que tendría finalmente una imagen de 60 por 60 píxeles y que precisamente corresponde a los 60 por 60 píxeles que definí a la hora de implementar mi función readImageFile. Lo mismo voy a hacer para la figura número 2, o sea, la que tengo la que voy a implementar y que está almacenada en imagen 2. Le digo que la posición inicial en B sea de 300 y la posición final en B sería de 360. Entonces la resolución en X es de 60. Con respecto a Y, el inicial es de 200 y el final de 260. Entonces igual mi resolución final con respecto a Y es de 60 y mi figura sería de 60 por 60 píxeles. Después declaro mis variables x, bx en a y by en a, que me van a permitir el desplazamiento de estas imágenes. Entonces recordando que las voy a implementar para poder desplazar 10 píxeles cada vez que yo voy a seleccionar una tecla. En este caso, bueno, el desplazamiento de la imagen puede ser por interrupción de tiempo. También ya previos hay videos para la implementación del movimiento de imágenes por interrupción de tiempo. Puedo implementar, como es este caso, un menú para poder desplazar la imagen a través de las flechas de dirección. O sea, el usuario va a decidir cómo se va a mover la imagen. Bien, una vez que ya definí todas mis variables, pues imprimo las imágenes y entonces hago uso de la función putImage y aquí ya le proporciono un vértice donde se va a imprimir la imagen, y en este caso, tomando en cuenta los valores iniciales para la imagen número 1 sería 10,60.
y bueno, imprimo lo que hay almacenado en mi bitmap imagen 1, y bueno, recuerden que este 0 es un filtro. Entonces en la coordenada 10,60 sería el vértice superior izquierdo, y de ahí se va a imprimir esta imagen. La imagen sabemos que es de 60 píxeles, y entonces ya de ahí obtendría el vértice inferior derecho. Lo mismo va a ocurrir con respecto a la segunda imagen. Le estoy diciendo que el vértice superior izquierdo se imprima en la posición en X300 y en la posición en Y200. Voy a correr el programa sin generar ninguna otra acción para que vean hasta este punto lo que les estoy explicando. Bien, entonces ya se cargaron las imágenes, viene la reproducción del audio, y este es lo que me imprimió la primera función putImage. Este punto es el 10,60, y bueno, por default sabemos que este sería el 70,120. En la segunda imagen, esta sería la posición que corresponde a 300 en X, o sea, de este punto a este punto son 300, y de Y de este punto a este punto son 200. Aquí son 300,200, y por default este sería 360,260. Bien, esto es lo que tendría hasta este momento. Continuando con el código, una vez que imprimo las imágenes, entro a un ciclo while para mantener la acción del movimiento de mis imágenes, y ahora en este caso dentro del ciclo while voy a implementar la función getch para capturar un dato, almacenarlo en P y hacer una toma de decisión con respecto al desplazamiento de la imagen. Y si ustedes recuerdan, bueno, aquí ya están las acciones de mis expresiones abreviadas que me van a permitir incrementar el valor en X inicial, Y final, o decrementar. Entonces esto también previamente lo habíamos descrito en el documento anterior. Bien, si yo incremento el valor de X inicial y Y final, entonces mi desplazamiento es hacia la derecha. Si yo decremento X inicial y X final, entonces mi desplazamiento es hacia la izquierda. Si yo incremento el valor de Y inicial y Y final, entonces iría hacia abajo. Y si yo decremento el valor de inicial y el valor final de Y, entonces iría hacia arriba. Bien, entonces esto sería la parte que corresponde al desplazamiento de la imagen. Si yo oprimo una S, bueno, salgo del ciclo infinito y con ello concluiría mi programa, porque hay un retorno a cero. Bien, una vez que yo selecciono una de estas acciones del switch, pues estaría limpiando la pantalla y nuevamente imprimir la imagen en las nuevas posiciones que yo tendría designadas. Esto es con respecto a la imagen número 1, la imagen A. La imagen 2, que es la B, nunca se mueve. Los movimientos o los desplazamientos es con respecto a la figura A. Sin embargo, bueno, lo tengo que considerar por dos detalles. Vamos a comentar estas líneas para que ustedes vean por qué estoy considerando estas dos líneas de programación. Voy a ejecutar mi programa para que ustedes vean el resultado de haber comentado estas líneas. Bien, si yo comento esas dos líneas, en el compilador voy a poder desplazar ya esta imagen. Recuerden que esta se encuentra fija, la que voy a desplazar es la número A. Entonces oprimo las flechas de dirección y ustedes observen, la imagen se va desplazando, pero va dejando la sombra de la figura anterior. Entonces por esa razón tendría yo que limpiar pantalla, que no es lo adecuado. En otros videos ya les enseñé cómo generar transparencia para evitar este problema. Bien, entonces me veo ahorita obligado a limpiar pantalla, nada más para cumplir con este video. Finalmente no es el objetivo, recuerden que lo que me interesa es tratar la colisión. Nuevamente voy a correr el programa para que ahora observen la acción de la función limpiar pantalla. Como ustedes observan, ya no va dejando la huella de la sombra de la figura anterior, pero sin embargo desapareció la figura número B. Entonces por esa razón es que limpio
limpio la imagen y nuevamente vuelvo a imprimir la figura 2, la imagen 2. Y bueno, ya con esto tendría lo que teníamos al principio de la ejecución. Una vez que ya tenemos nuestras imágenes, dentro del mismo ciclo while, pues implemento los if que me van a permitir generar la colisión, y esta expresión relacional, o estas 4 expresiones relacionales, son las que corresponden precisamente a lo descrito en este documento. Entonces yo aquí ya tengo descritas mis colisiones. Voy a hacer uso de ellas y aplicarlas para que ustedes vean cómo es que van trabajando. Voy a comentar las 3 colisiones posteriores a esta, y bueno, vamos a ver cómo van a ir funcionando. Ejecutamos el programa nuevamente. Y bueno, en este caso la colisión que dejé disponible es para que este punto, cuando toque la figura número 2, cierre la aplicación. La acción que tengo definida ahorita es precisamente para un retorno a 0, o sea, que cierre la aplicación. Entonces vamos al procedimiento, la figura se va a acercar y vean, en el momento que las 2 imágenes tocan, se cierra la aplicación. Sin embargo, bueno, si nuevamente corre el programa y verifico los otros 3 puntos, van a ver que no tiene definida una acción y no va a ocurrir nada hasta que toque este siguiente punto. Nuevamente voy a ejecutar el programa para que ustedes observen lo que les estoy comentando. Bien, voy a desplazar la imagen y voy a comprobar con respecto a los otros puntos. Este punto lo voy a ingresar dentro del objeto número 2 y vean que no ocurre nada. Lo mismo va a pasar si este objeto, el objeto A, entra por medio de este punto a esta sección, y verán que no va a ocurrir nada. Y bueno, finalmente este punto también lo voy a ingresar al área de la imagen número 2 y vean que no ocurre nada. Entonces la acción solamente va a ocurrir cuando este punto ingrese dentro de esta área, y puede ingresar por la parte de arriba, que es como lo hicimos hace un rato, o puede ingresar desde la parte de abajo. O sea, vean, voy a ingresar este punto por la parte de abajo y también va a cumplir con la acción. Entonces aquí voy a tratar, vean, no pasa nada, pero en cuanto ingresa el punto, pues ya se define la acción y bueno, cierra la aplicación. Recuerden que la acción del if es un retorno a 0. En este caso, un retorno a 0 implica cerrar la aplicación. Ustedes van a definir aquí qué es lo que quieren hacer cuando se genera la colisión. Voy a desactivar otro punto para que ustedes vean que ya puedo tener ahora 2 colisiones por 2 puntos. Y bueno, en este caso me parece que es en el superior derecho. Voy a correr nuevamente el programa para que ustedes vean la implementación. Bien, no, la colisión para esta expresión sería sí, es el superior derecho. Vamos a la ejecución y comprobemos. Entonces ahorita para mi imagen tengo definido este punto y este punto. Si mi figura A toca ingresa a la imagen B por este punto, pues se va a cerrar el programa. Ya está. Ahora vamos a ver el siguiente. Vamos a ver, con este punto no ocurre nada. Con este punto no ocurre nada. Y entonces ahora es con respecto a este punto, el superior derecho. Si este punto toca la imagen B, entonces vean, también se cierra la imagen. Perdón, el programa. Y bueno, vamos a descomentar los otros 2. Y bueno, en este caso ahora sí sería por cualquier esquina de mi primera imagen, tocando la imagen número 2 se va a cerrar la aplicación. Bien, ya en la ejecución vamos a ver que efectivamente no importa por cuál esquina toque mi imagen, finalmente esta se va a colisionar y a cerrar mi aplicación. Bien, ya nada más como punto final a este video,
les comenté yo que estas expresiones se repiten y bueno, podría yo generar una expresión más un poco extendida, pero reduciendo un poco el código. Extendida porque tendré que agregar operadores de unión o, pero reduciendo expresiones que se repiten en los demás if. Entonces la expresión ya la tengo lista. Voy a comentar estas 4 expresiones para dejar una general, que es precisamente esta que acabo de descomentar, y bueno, con ello tendría el mismo resultado. Voy a tratar de minimizar para que vean la expresión, y bueno, todo esto que está aquí en esta expresión del if corresponde a las 4 expresiones que teníamos acá. Voy a ejecutar el programa para que vean que tengo el mismo resultado. Entonces, entrando por la parte de arriba, puedo cerrar la aplicación. Por ambas esquinas puede ser. En la parte de abajo, vean. Y finalmente por la siguiente esquina estaría yo finalizando mi aplicación. Bueno, esto es en caso de que ustedes quieran definir la misma acción para el mismo objeto, y si quieren definir diferentes acciones por cada esquina por las cual va a tocar el objeto A al objeto B, pues entonces pueden recurrir a las expresiones separadas. Yo, por ejemplo, aquí, si nuevamente comento esto, voy a comentar la expresión extendida. Y bueno, aquí por ejemplo, en vez de retornar, si yo utilizo un put, por ejemplo, le voy a decir que imprima otra vez la imagen. Control C, Control V, pero en este caso vamos a decirlo que lo imprima en 10,300. Entonces cuando colisione esta esquina con la figura B, lo que voy a imprimir sería otro cuadro, pero en esta posición. Vamos a verificar que efectivamente eso ocurre. Bien, ya en la ejecución de nuestro programa vamos a verificar que efectivamente que cuando esta esquina toque a la imagen número 2 se imprima otro cuadrado. Y vean ustedes, ya aquí está el resultado. Entonces al entrar esta imagen con respecto a la segunda, estaría imprimiendo ese cuadrado. Si esta otra esquina entra la imagen número B, entonces se va a cerrar la aplicación. ¿Vieron? Entonces ustedes pueden definir la colisión que ustedes necesiten desarrollar para sus imágenes. Otra cosa que tendrían también que tener cuidado es que bueno, es una colisión cuadrada. No es muy buena, pero sí funciona. Sin embargo, bueno, consideren que dentro de ese cuadrado está su imagen, que puede ser un personaje, que puede ser una figura no geométrica. Entonces pueden ocurrir cosas en donde a lo mejor de la imagen no está tocando en realidad al personaje, sino el contorno del cuadrado donde se encuentra la imagen. Entonces tendrán que reducir un poco el área, o considerar pues sí, sobre todo el área del cuadrado, para que ustedes determinen visualmente que sí se están tocando las imágenes. Por ejemplo, yo aquí en vez de un segundo cuadrado voy a considerar un círculo, la imagen círculo. Si corro nuevamente mi aplicación, bueno, van a ver lo que les quiero comentar. Bien, en la ejecución de nuestro programa tengo mi mismo cuadrado y ahora tengo un círculo. Entonces mi imagen de interés realmente es el círculo, más no el cuadrado de la imagen donde se encuentra el círculo. Sin embargo, como mi colisión está definida para un cuadrado, en cuanto la imagen A toque este punto, pues va a imprimir en este caso un círculo. Ya no es un cuadrado porque la imagen B la cambié a un círculo. Entonces lo que estoy imprimiendo aquí es la imagen B y es el círculo. Entonces vean, este punto está tocando este punto.
Sin embargo, bueno, no propiamente la imagen está tocando el círculo, y entonces lo que van a tener que considerar aquí es que el área de la imagen B sea un poco más pequeña para que más o menos de manera visual aparente que sí se están tocando las imágenes. Entonces es una desventaja al implementar este tipo de colisiones. Es muy simple de programar, sí, pero tendríamos entonces esta pequeña desventaja para imágenes que no son propiamente cuadradas. Bien, ya para finalizar vamos a cerrar el programa. Voy a tocar el otra esquina. Y bueno, con esto voy a finalizar el video. Espero que les sea útil para la aplicación de colisiones si es que lo quieren implementar dentro de sus proyectos. Particularmente, bueno, la programación que yo estoy desarrollando aquí es estructurada. Ustedes pueden incluir esto dentro de una clase y relacionarlo por mediante clases amigas, funciones amigas, sobrecarga incluso, o bueno, el tema de herencia. Entonces esto ya es a consideración de ustedes cómo lo quieran implementar en lo que sería programación orientada a objetos. La programación que yo implementé ahorita aquí es estructurada. Bien, voy a finalizar el video y esperemos que les sea de utilidad.